Hola, hola a todos, soy Rico Pizarro y en este episodio de Ando en Avión veremos el bellísimo vuelo Concepción-Antofagasta en JetSmart, mirando Chile de mar a cordillera y conociendo ambos aeropuertos. Domingo 2 de marzo 2025 y estoy en el aeropuerto de Concepción, mejor conocido como Aeropuerto Carril Sur o CCP, con sus siglas aeronáuticas. Concepción es una de las principales metrópolis de Chile, de las ciudades más importantes, y desde aquí salen LATAM, Sky y JetSmart. La mayoría de los vuelos va a Santiago, aunque también hay otros destinos. Ese día había vuelos hacia Santiago, Antofagasta y Puerto Montt. Yo aproveché de cargar el celular y las baterías de la cámara mientras tomaba un rico desayuno con jugo, un cojín exquisito y varias frutas. Estaba todo súper rico. Algo interesante del aeropuerto de Concepción es que tiene este letrero con lo que deben cobrar los taxis oficiales. En sí es un aeropuerto bien bonito. Segunda vez que vuelo desde Concepción. La otra vez también fui con JetSmart a La Serena. Esta vez vamos a Antofagasta. La zona de embarque está en el segundo piso. Hay que pasar el control de seguridad y ahí podremos tomar el vuelo. Ese día llegaban vuelos desde Santiago, Calama, Antofagasta, La Serena, Puerto Montt y Coyhaique. Una gran variedad. Después de pasar el control de seguridad, entré en la zona de embarques. Hay cargadores USB-C, USB normal y enchufes convencionales. Una zona para que jueguen los niños. Un salón VIP que está por ahí al fondo. Algunas tiendas para comer y para comprar cosas. Había un cartel gracioso. No puedes comprar la felicidad, pero puedes comprar vino, que es lo mismo. Son vinos locales de gran calidad. Zona de vinos, toda la zona central. Y para mí, lo bueno es que además de los asientos, tenemos vista hacia los aviones. Una vista clarísima, bien buena. Con Flightradar 24 iba siguiendo mi avión. Vuelo JA700, Coyhaique, Balmaceda, Puerto Montt, Concepción. Vuelo de conexión regional. Esto es para medir equipajes en JetSmart, aunque yo solamente ando viajando con mochila. Y ya está por comenzar el embarque, porque nuestro avión está llegando justamente desde Coyhaique, Balmaceda y Puerto Montt. Qué bonito este A320 Neo con el cometocino patagónico en la cola. Un pajarito muy simpático, del que les contaré al final. Tengo la tarjeta de embarque en el celular, asiento 7F, zona 1 de embarque. La zona 1 es embarque preferente, las otras son de embarque normal, el orden de ingreso. Tengo que buscar el 7F, 7F. Asiento 7F, ventana. El asiento viene pre-reclinado, no se mueve, tiene posición fija. Son asientos súper delgaditos, con una reclinación chiquita, casi inexistente. Y como aerolínea ultra low cost tampoco tenemos mucho espacio, pero es lo que hay. Delante de nosotros tenemos la clásica mesa desplegable, que ahora ya estamos viendo. Y esto es un estuche para guardar cosas, además de tener algunas informaciones. Son las instrucciones de seguridad del Airbus A320 de JetSmart. Cada asiento tiene su cinturón de seguridad, obvio. Arriba de nuestras cabezas tenemos luces de lectura, aire acondicionado y el espacio para guardar equipajes de mano o paquetes, maletas pequeñas, lo clásico. De lo bueno, justo esta fila 7 tiene dos ventanas para mirar y fotografiar mejor este viaje. Yo estaba súper contento, feliz de que me acompañen en este vuelo que va a ser muy bonito. A cargo del vuelo de esta tarde, en nombre de JetSmart y toda la tripulación, les damos la más cordial bienvenida a bordo. Y porque volar Smart es saber cómo volar, por favor presten atención y conozcan los procedimientos de seguridad que les... Vamos a ver el despegue. Vamos a ver el despegue.
Despegar desde Concepción tiene vistas tan bonitas como el río Andalien y la desembocadura de este río con el mar. Vemos también las ciudades de Penco y Lirquén. Todo el vuelo tiene vistas muy lindas, por eso lo elegí y quería viajar en ventana en este lado a esta hora. No es casualidad. Mira, esto de abajo es Tomé. Un gran saludo a Carlos y a la gente de Tomé y de todas las ciudades que me ven. Puedes comentar desde qué ciudad estás viendo este video. Muchas gracias por tu sintonía. Se planificó y acá estamos, cumpliendo el sueño. Lo interesante de este vuelo Concepción-Antofagasta es la trayectoria, casi paralela al mar. En el sitio web de JetSmart, como aerolínea ultra low cost, te propone 3 packs de tarifas: ligera, smart y full. Yo elegí la ligera y le voy sumando las cosas que necesito. La mía era la más básica, le sumé el embarque prioritario, el asiento, los impuestos y costó 75.000 pesos chilenos, unos $78 este vuelo. Este viaje completo fue la suma de varios transportes, viajes en buses y aviones. Ya había volado hacia La Serena en un viaje anterior, otra super vuelta, y la idea de volar a Antofagasta, viajando casi paralelo al mar, en este horario con unas vistas tan bonitas, me pareció una idea muy buena, demasiado buena. Fue como, oh sí, yo tengo que hacer este vuelo, cuando lo empecé a estudiar. La mayoría de los vuelos desde Santiago van por el medio, por el valle, entonces poder ver el país completo, de mar a cordillera, es algo sensacional y que pocas veces se puede hacer. La mayoría de la gente que vuela lo hace por necesidad, por moverse de un lugar a otro, pero yo acá tomé este vuelo para ver los paisajes. Esa es mi meta, estar acá arriba viendo esto. Me parece demasiado bonito y puedo hacerlo. Entonces, si lo puedo hacer y lo puedo vivir, ¿por qué no hacerlo? Tengo que disfrutar las cosas. La única parte donde las vistas quedaron interrumpidas fue una zona de nubes en la costa central. Pero ver esa línea clarísima de nubes me parece fascinante. ¿Será un frente frío? Es muy clara esa separación entre el área despejada y el área con nubes. Algo escondido está el volcán Maipo y desde lo alto también vemos el monte Aconcagua, la montaña más alta de América y de esta cordillera de los Andes. En marzo es fin de verano e inicio de otoño. Las montañas no tienen mucha nieve, pero sigue siendo hermoso ver las montañas de los Andes y los volcanes cercanos a Santiago. Las nubes nos privaron de varias vistas interesantes, pero igual yo estaba disfrutando y también disfruto mucho de ver las nubes. Siguiendo el mapa y los tiempos, ahora vemos el río Choapa, la desembocadura de este río nortino. No había menú QR, pero la tripulación pasó ofreciendo y vendiendo los snacks. Yo compré un manqueque y una Coca-Cola por 5.000 pesos, carito, pero hace hambre a esa hora. Los manqueques son mis favoritos, todo un vicio, no se envicien ustedes. Y este Airbus A320 Neo de nuestro vuelo fue fabricado en Francia, año 2024, con 186 asientos económicos de clase única, 31 filas, de la 1 a la 32, me parece que falta la 13. Tengo una tabla comparativa con el espacio entre asientos de todos los aviones de vuelos nacionales en Chile. JetSmart es el más estrecho. Esto es una hoja resumen con mis vuelos en JetSmart. La mayoría tiene video publicado. En el supermapa, este vuelo aparecerá en la ubicación del aeropuerto de Antofagasta, que lo conoceremos cuando lleguemos, primera vez que aparecerá en el canal. Y un gran saludo y agradecimiento a los miembros del canal que apuestan por este humilde canal de YouTube. Lo mismo con quienes donan a través del botón super gracias o con las donaciones de Mercado Pago y PayPal. Todos ustedes me ayudan a seguir mostrándoles viajes y aventuras. Yo soy escritor y editor de libros. Todo esto está hecho con mucho cariño. Si te gusta lo que hago, amarás mis libros. Y como novedad, ahora hay un canal nuevo. Empiezo de cero, para compartirles reflexiones de corazón a corazón, o de cucharón a cucharón.
Seguimos volando por el norte de Chile. Esto debería ser Punitaqui, que aparece en el libro Iris, el sonido de las caracolas, uno de mis libros. Y esta ciudad de acá es Ovalle, inconfundible en el valle del río Limarí, lugar donde he tenido muchos viajes bonitos, maravillosos. Vemos el cerro de Yamajadita y esto debería ser Andacollo, con el pueblo y la mina. Una parte notable de este vuelo es que pasamos encima de Coquimbo y algo pudimos ver de La Serena y de la playa y del Valle del Elqui. Hermoso, muy muy bonito. Y esto es el Valle del Río Los Choros, río que se hundió en el terremoto de 1922. El río corre por abajo, no por arriba, pero queda el recuerdo. A lo lejos, en la cordillera de los Andes, se veían unas nubes gigantescas, cumulonimbus, estas nubes verticales. Ahí debería haber tormentas, lluvias, tiempo complejo. Varias personas estaban durmiendo y no los culpo, porque volar da sueño. Pero realmente las vistas de acá, con las distintas caras del desierto de Atacama, me ponen muy feliz. Todo el vuelo ha tenido vistas bonitas, eso es lo que me gusta de volar. Me gusta viajar en bus para ver paisajes y también me gusta volar para ver paisajes. En el fondo me gusta ver paisajes. Es gratificante vivir en un país tan bonito y poder recorrerlo, poder compartir también estos recorridos y aventuras con ustedes. De verdad, gracias por la sintonía y de corazón espero que se estén sintiendo aquí conmigo, viajando y disfrutando de esto. Las cámaras son lo más parecido a la magia que existe. Tener el poder en un botón o en una máquina de capturar un momento, una vista, una persona, un sonido, un recuerdo y tenerlo ahí para la posteridad. Me parece tan mágico, por eso amo tanto las cámaras y amo todas estas cosas. YouTube es una alegría en ese sentido, poder compartirles mis ojos y que vean todas estas cosas lindas y no queden solamente para mí, sino que también para ustedes. Yo no estoy seguro, pero este debería ser el volcán Yuyayaco, el rey de la puna, pero insisto, no estoy seguro, pero se ve bonito. En ese espacio de días volé en JetSmart, volé en Sky, que ya lo mostré en otro video, de Iquique a Santiago, y en LATAM, de Copiapó a Santiago, que también lo compartí. Quería volar en las 3 aerolíneas para ver cómo estaban las cosas, y tengo el objetivo secreto, ya no tan secreto porque lo estoy contando, de ir conociendo cada aeropuerto. Me faltan algunos, pero ya con el tiempo se irá dando de visitar todos los aeropuertos de Chile. Hay que ir con calma, piano piano, dicen por ahí. Esta es la programación Santiago, Concepción, Antofagasta, Iquique, Santiago en 3 días. Toda una locura para celebrar San Ariel, 4 de marzo. Suena obvio, pero la vida es para vivirla. Esa es la actitud. Atención por favor, falta poco para llegar, es hora de que vuelvas a tu asiento, asegures tu mesa, abrocha y ajusta tu cinturón de seguridad, apaga y... Algo se puede ver de la ciudad alargada. Antofagasta es una de las principales ciudades del norte de Chile, también de las más caras por los sueldos de la minería, los precios quedan bien inflados en muchas cosas. Toda la región es muy minera y tiene muchas industrias relacionadas con la minería en la costa, el desierto y las montañas. Hay muchas faenas, muchas cosas. Este vuelo también probablemente tenga muchos mineros. Pasamos de largo y algo podemos ver de la portada, unas rocas símbolo de la ciudad, monumento natural. Cuando era niño alguna vez visitamos eso, había que bajar unas escaleras por el acantilado hasta abajo, era largo, yo lo recuerdo súper largo,
y ya no se puede hacer porque está cerrado por derrumbes, pero alguna vez yo hice eso y pude ver la portada desde bien cerquita. Realmente ha sido un vuelo muy bonito, muy tranquilo, y valió la pena todo este esfuerzo para llegar y hacer este vuelo, considerando que yo no soy ni de Concepción ni de Antofagasta, soy de Santiago. Aeropuerto Cerro Moreno, hoy nombrado Aeropuerto Andrés Sabela. Bienvenidos a Antofagasta ANF. Ahí está nuestro avión. Muchas gracias por el vuelo, buen amigo. Ahora la gente está embarcando porque este avión vuela hacia La Serena. Esa ciudad que vimos desde el aire, vuela hacia allá. Así se ve el aeropuerto por dentro, en la zona de embarque, con sus pantallas de informaciones. Y de lo que me importa, ahí está nuestro avión con el cometocino patagónico. Hay variedades de estos pajaritos. El cometocino patagónico es más costero, desde el 0 hasta 1800 metros de altitud. Yo conozco más el cometocino de Jay, que vive en los Andes, en la montaña, hasta los 3500, y son muy parecidos entre sí. El que yo conozco de la montaña es un ave muy simpática. En las montañas se ven a menudo cerca de la gente que hace senderismo, que hace trekking. Son curiosos, no le tienen miedo a lo humano. Y come tocino, o come cebo que también se le llama, es porque aparte de semillas y bichitos, comen pedacitos de carne, de chancho, de cerdo. Si es que hay humanos cerca, pueden comer un poquito de eso, y de ahí el nombre. Un bonito pajarito para un bonito avión de JetSmart, definitivamente. Tengo una tarde larga, el bus Aiki que sale a las 2 de la mañana. Tengo que hacer horas hasta las 2 de la mañana. De lo que vi llegar, además del Sky, encontré un LATAM carguero, un Boeing 767. Esa sí que fue una sorpresa bien bonita. Hice hora cargando celular, la batería de la cámara, fue una parada estratégica para descansar. Y ahí está don Andrés Sabela. Escritor, poeta, dibujante, tremendo artista. Ojalá más gente conozca de su obra. Yo quiero leer más de sus obras. En fin, muchas gracias por la sintonía, por disfrutar conmigo de estas aventuras y cosas que te comparto con cariño. Que Dios te bendiga mucho, que puedas cumplir tus sueños y todo lo que te propongas. Que tengas un bonito día y ya nos veremos en más videos y más aventuras. Chau, que estés muy bien.